Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que han estado viendo los videos en forma consecutiva. Gracias. Espero que les sirva de gran bendición a cada uno de ustedes y pues vamos a continuar un poquito hablando acerca del Evangelio y saber realmente qué es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Porque es importante saberlo, porque la mayoría de la gente vive creyendo en un Dios que tal vez que no hace nada, que simplemente nos ama, ¿verdad? Pero hay que ver qué dice la Escritura, ¿verdad? Como vimos en el video anterior, hablamos del verdadero Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Es creer su vida, su muerte y su resurrección. ¿Sí? Entender que el pecado nos separa de Dios. Lo vimos en Isaías 59:2, ¿verdad? Donde dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Dice, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oírnos. Eso es lo que causa el pecado. Juan 9:31 dice, porque Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a él le escucha. ¿Te das cuenta? Ahí, en ese mismo pasaje nos dice a quién sí oye y a quién no oye, ¿verdad? Como dice por ahí Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados, ¿sí? Por nuestros pecados, porque el pecado hace que Dios no voltee a oírnos, no nos vea, no nos escuche. Eso es lo que enseña la Escritura en Romanos 3:23, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es importante que creamos esto. Ya lo vimos en el video anterior, ¿sí? Entender que estamos muertos espiritualmente, como dice Efesios 2. Si vamos a leerlo, si quieres, ojalá tengas tu libreta, tu lápiz, tu pluma y puedas ir conmigo para que leas lo que dice Romanos 2, del 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros, Pablo hablándole a los efesios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estaba hablando los efesios, y ya se habían convertido al Evangelio, ya se habían arrepentido y habían dejado estas cosas. Por eso decía, igual lo mismo como los demás, los que aún no se han convertido, los que aún viven en el mundo de los deseos de la carne. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El pecado hace que estemos muertos espiritualmente. No importa que estés trabajando, que hables, respiras, si vives en pecado, estás muerto espiritualmente. Por eso dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Sí, pero más alguno es temeroso de Él y hace su voluntad. Dice, a él sí escucha, a Él sí oye. Eso es lo importante que debemos de creer. Sí, pero vamos a ver un poquito qué son los deseos de la carne. Yo creo que la mayoría, el que es cristiano, pues ya conoce algo de esto. Pero si tú no conoces nada de la palabra de Dios, o algo leve por encima nada más, déjame enseñarte algo que es importante, que tienes que saber, ¿sí? Vamos a ver una parte de pecados, una parte, porque ahí hay varios textos que hablan, pero yo creo que con estos vas a analizar tu vida y ver si alguno de estos tú lo sigues haciendo o viviendo en él.
Vamos a leer, por ejemplo, Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Estas cosas y muchas más que hay en otros versículos, pasajes de la Biblia, son los que nos separan de Dios. Yo sé que tú podrás decir que Dios te escucha, aun aunque vivas en pecado y andes en los bailes y te emborraches y fumes y digas malas palabras y vivas como tú quieres y digas tú que Dios te escucha. Déjame decirte que la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Y probablemente te vas a preguntar o dirás, porque la mayoría de la gente cuando toca uno este tema se defiende y luego dice, pues todos somos pecadores, entonces a nadie nos escucha. Es cierto, todos somos pecadores, pero hay quienes ya hemos reconocido nuestro pecado, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón, hemos creído en su evangelio y Él nos ha perdonado. Sí, los pecados que hicimos, claro que ya quedaron ahí, pero dice la Biblia que Él borra todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades cuando venimos a Él y le pedimos perdón de corazón. ¿Te das cuenta? Allá creo en 2 Corintios 5:12, sí, si no me equivoco, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? Cuando tú te arrepientes, le pides perdón al Señor, Él te perdona y te hace una nueva criatura. Entonces, de ahí en adelante, es lo que a Dios le importa. De ahí, en ese momento en adelante, a ver cómo vas a vivir. ¿De qué manera vas a vivir? Lo que dejaste atrás ya no cuenta para el Señor, sino lo que en ese momento en adelante es lo que Él va a tomar en cuenta de tu vida. Si tu arrepentimiento fue sincero, fue genuino, y la evidencia es esa, que dejarás el pecado, te apartarás del pecado para vivir una vida en santidad para Él, obedeciéndolo a Él a través de la Escritura. Esa es la evidencia de un arrepentimiento sincero, genuino. ¿Te das cuenta? Pero de estos pecados que te mencioné, ¿sí? Los podemos repetir otra vez si gustas. Mira, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Sabemos que es adulterio, ¿verdad? Que estés teniendo relaciones con otra persona que no sea tu esposa. Es adulterio. Fornicación, que tengas relaciones sexuales, ¿sí? Con tu novio o con alguien cuando no estás casado con él, ¿verdad? Esa es fornicación y también adulterio. Inmundicia, lo inmundo, cosas feas, horribles. Lascivias, igual, cosas sexuales donde ya la lascivia excede el deseo, el placer sexual. Idolatría, yo creo que es un tema muy bonito que podríamos llevar después. La idolatría, adorar imágenes, inclinarte a ellas, a ver por el dinero, ponerle más atención a eso. Todo eso causa idolatría y eso es pecado para el Señor. Hechicerías, creo que eso es entendible. Todas las personas que van y buscan personas que se dedican a la magia blanca, a la magia negra, es lo mismo. Es el mismo demonio el que trabaja para que tú creas que esto es bueno y esto es malo. Pero es lo mismo, es hechicería, al final de cuentas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. De todas estas cosas que acabamos de leer, si hay alguna que tú estés practicando, esto es lo que te separa de Dios. Aunque tú digas que le hablas y te escucha, la Biblia enseña que no, que el pecado nos separa totalmente de Dios. Por eso es importante creer lo que el Señor hizo,
¿Sí? Si te das cuenta, esto es lo que nos separa de Dios. No importa que tengas 20 años en cualquier religión, si tú sigues practicando algo de esto, estás separado de Dios. Estás siendo un hijo desobediente, ¿verdad? Y si hemos entendido esto, si lo has entendido, tú que me escuchas en este video, a través de este video, si lo has entendido y has comprendido que el pecado ofende a Dios y te hace sentir mal, déjame decirte que es el Espíritu del Señor redarguyendo tu corazón, haciéndote sentir que verdaderamente le has fallado al Señor, que lo has ofendido. ¿Y qué te queda? Arrepentirte, creer en su palabra, dejar el vicio, los placeres del mundo. Todo lo que el mundo ofrece no es bueno. Todo lo que el mundo ofrece no es bueno. La Biblia dice que eso es pasajero, pero lo que es eterno es la salvación que el Señor da. Sí es eterna. Aunque digamos que nos escucha, la Biblia dice que no, como te lo he dicho. Yo sé que hay muchos que piden algo y se les concede. Hay que ver una cosa muy importante. Una cosa es que Dios permita las cosas, ¿sí? Y otra cosa es que Dios las haga directamente. Podemos ver el caso, por ejemplo, de Job. Yo creo una historia que ya muy conocida, que dice Dios que Satanás le dijo, primero Jehová le dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios. Y el Satanás empieza a decirle, pues sí, pues tiene esto y tiene aquello, y pues cómo va a renegar de ti. Y Dios le dice, ok, adelante, está en tu mano, adelante. Y empieza a quitarle su familia, a quitarle el ganado, a quitarle el terreno, a quitarle todo. Pero Dios lo permitió. ¿Te das cuenta? ¿Quién lo hizo? Sí, lo hizo Satanás, pero Dios lo permitió. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios lo haga. Eso sí, hay que entenderlo. Hoy en la actualidad hay muchas cosas, y también siendo tema de los milagros que hoy se ofrecen en las calles, campañas de milagros. La Biblia también enseña que a alguien se le dio autoridad para hacer prodigios y milagros. Sí, inclusive dice la Biblia que aún los escogidos serán engañados. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado. ¿Quién te está haciendo el milagro? Lo primero que debes de saber es cómo está tu vida delante de Dios. Si tu vida está correcta delante de Dios, con toda seguridad el Señor ha respondido a un milagro, a tu vida, a una sanidad o algo. Pero si no, analízate. Y si tú ves que tú mismo, nadie tiene que juzgarte, tú mismo o tú misma debes saber si estás mal delante de Dios y ver el por qué sucedió el milagro, por qué vino, y preguntar al Señor en oración y buscarlo, porque es importante saber de quién vienen los milagros. Tú puedes ver en la actualidad Lupillo, o la Virgen Guadalupana, María, la muerte, Pancho Villa y tantos santos, todos hacen milagros, todos, ¿verdad? Entonces hay que saber y darnos cuenta de quién viene el milagro. Creer lo que Jesús hizo, su vida, su muerte y su resurrección, como te lo conté en el video pasado. Ese es el verdadero evangelio. Creer lo que Él hizo por ti, entender que Él ocupó nuestro lugar, que Él se subió a esa cruz donde nosotros merecíamos estar, recibió todos los golpes, los escupitajos, los puñetazos, los latigazos, derramó hasta la última sangre por amor a ti y a mí, por pagar nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Él lo hizo por ti y por mí, ocupó nuestro lugar. Esto es el verdadero evangelio. Si tú lo crees de verdad, busca a Dios, arrepiéntete, pídele perdón con tus palabras. No dejes que nadie ponga palabras en tu boca, de que puedas repetir una oración. Eso tiene que salir de ti, del corazón, ¿sí? Cuando lo has creído de verdad. Tiene que salir de ti, te tiene que hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque lo has ofendido. Muchos años viviendo en pecado. ¿Sí? Él ocupó nuestro lugar. Él dio su sacrificio. Ya no hay más sacrificio que hacer.
Él lo dio. Ya no tienes que andar pagando mandas, de andar cumpliendo cosas que ofreciste a tal estatua, a tal imagen, no sé, algo. ¿Te das cuenta? Mira, vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 nos dice, ojalá tengas tu Biblia ya a la mano, porque es importante que la tengas y leas juntamente conmigo, para que no creas lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta? Un solo sacrificio, uno solo, por los pecados. Él lo hizo, por los pecados del mundo, por los pecados de toda la humanidad. Él cargó el pecado en su espalda, en esa cruz, llevó todo, como leímos en el video pasado, en Isaías, que Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Te das cuenta? Vamos a ver, por ejemplo, 1 de Pedro 3:18. ¿Sí? 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Te das cuenta? Padeció una sola vez por los pecados, un solo sacrificio. Él ya lo pagó, no tienes que pagar nada. Lo único que tienes es creer en su evangelio, en su vida, en su muerte, en su resurrección, lo que hizo por ti, creerlo de corazón, pedirle perdón y empezar una vida en santidad para Él. Eso es lo que tú debes de hacer. No tienes que andar pagando mandas, nada de eso, nada, ni andar ofreciendo, si haces esto por mi hijo y yo lo voy a hacer. No. Lo único que va a hacer es traerle maldición al niño o a la niña si tú haces eso. Sí, porque Jesús ya pagó por los pecados de todo el mundo, los que están ahorita y por los que han de nacer. Él ya pagó por todos ellos, pero hay que creerlo. Mira, dice en 2 Corintios 5:21, ¿sí? Vamos a verlo. 2 Corintios 5:21 dice 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te das cuenta? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros. Él es santo, puro, pero tuvo que pagar por todo eso, por ti y por mí. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. A través de tu arrepentimiento, de haber creído en el Evangelio y de tu vida, tu conversión al Señor y una vida en santidad para Él. A eso hizo el Señor, para acercarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa completamente de Dios. Pero Él dio su vida para acercarnos a Dios. Pagó por nuestros pecados. Eso debes de creerlo. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Como te dije en el video pasado, la palabra evangelio solamente significa buenas nuevas, pero buenas nuevas de salvación de tu alma, de tu espíritu. ¿Te das cuenta? Eso es las buenas nuevas, el verdadero evangelio. Eso es. Sé que se ofrecen en el mundo muchas cosas y son evangelios, son buenas noticias, pero no es el verdadero evangelio que Jesús mandó predicar. Allá, por ejemplo, en Marcos 15:16 versículos, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. No ofrecer milagros, no ofrecer soluciones a los problemas, no, es predicar el evangelio. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta? Lo importante es
creer en el Evangelio, como dijo Pablo ya en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Necesitas creer el Evangelio del Señor, porque es poder de Dios para salvación. Juan 3:16, un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo, dice aquí, para todo aquel, aquí está la clave, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Es creer en Él, nada más en Él. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino para llegar a Dios, el único. No es ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Lupe, no es nadie. El único que dio su vida en la cruz fue Jesucristo. Él es el Salvador, Él es tu Redentor, Él es el camino, no nadie más. Él fue el que dio su vida por ti y por mí, por amor a la humanidad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tienes que creer, amigo, hermano, familiar. Sí, yo sé que has vivido una vida llena creyendo en Guadalupe, en la Virgen María. Claro, yo también creo en María, pero creo lo que está escrito en la Biblia, nada más. Tú puedes ver por toda la escritura y no hay ningún apóstol que haya enseñado que se le pida a María, que se le incline a María. No lo hay, amigo. No te creas de lo que dicen por ahí. No te creas, lee la Biblia, léela y date cuenta por ti mismo. Y vas a leer el Nuevo Testamento y verás los únicos puntos donde se menciona a María, nada más. Y no habla nada de lo que hoy se practica, nada. Tu vida espiritual está en peligro. Ponte a leer la Biblia, cree en la palabra de Dios, cree en el Evangelio, arrepiéntete, pídele perdón. Entra ahí en tu cuarto, dice Mateo 6:6. Entra en tu cuarto, ahí en tu aposento, cierra la puerta y ahí en lo secreto, ahí está tu Padre. Ahí está tu Padre. Es cierto que Dios no oye a los pecadores, pero cuando Dios ve un corazón arrepentido, sincero, genuino, dice la Biblia, allá en Salmo 51:17, que Dios a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Ahí es cuando Dios te escucha, cuando lo has reconocido, cuando le has pedido perdón, te has arrepentido. Ahí Él sabe que tu corazón es sincero y Él inclina su oído para oír tu oración. Pero no repitas palabras que alguien te las haga repetir, porque el creer el Evangelio, el creer lo que Jesús hizo, creerlo de corazón, en ese momento tú estás recibiendo a Cristo, como dice ya en Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, y luego dice, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? En ese momento tú ya eres parte de Dios, ya eres hijo de Dios, te ha perdonado, te ha recibido como su hijo. Pero es importante que salga de ti, de tu corazón. Eso es recibir al Señor en tu corazón. Dice, por ejemplo, Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, esta es la clave, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta? Hay que apartarse, confesárselos a Él, solamente a Él, no al hombre, sea quien sea, llámese como se llame. No, ningún hombre tiene la potestad para perdonarte los pecados, solamente Dios, solamente Él tiene autoridad, potestad para perdonar los pecados tuyos y los de todo el mundo, nada más Él. Sí, por ejemplo, si leemos Salmo 25:18, dice, mira mi aflicción y mi trabajo, dice, y perdona todos mis pecados, dirigiéndose a Dios. Salmo 51:9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, porque el único que puede borrar todo es nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Él es el único, nada más Él. Solo Él es el que conoce todo de tu vida. Nada es oculto a sus ojos, nada, por más que te escondas, Él lo ve todo. ¿Me entiendes? ¿Es necesario apartarse del pecado? La Biblia enseña que sí.
Si deseas un día estar con Él eternamente, es necesario apartarse del pecado. El pecado es la enfermedad más mortal de tu vida espiritual. Estamos condenados con el pecado a vivir un infierno eternamente, pero Él pagó por nuestros pecados para darnos vida juntamente con Él. Por eso vino Jesús a dar su vida en rescate de muchos, porque quiere librarte de esa muerte eterna. Vamos a leer 1 Timoteo 2, versículos 46. 1 Timoteo 2, 46. 1 Timoteo 2, 46. Creo que se me perdió la cita. Se me perdió la cita. Pero dice en su palabra que Él vino en rescate de muchos, de todos nosotros. Él vino a dar su vida en rescate de muchos porque quiere librarte de esa muerte. Y puedes leer ahí. Ahora te lo busco y te lo paso. Creo que me equivoqué al anotarlo. Pero a eso vino el Señor. A eso vino. A dar su rescate por todos. Por todos. Porque dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Era 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Así lo tenía, pero me faltaba separar el 4 del 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Él es el único medio, el único camino para llegar a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si alguno de los pecados que leímos aquí, tú lo practicas, déjame decirte que estás separado de Dios. No importa que me puedas decir a mí o me puedas juzgar loco si tú quieres, ¿verdad? O que soy un mentiroso. Pero la Biblia es lo que enseña. Es lo que enseña que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hay que creer. Si tú dices creer en Dios, cree en su palabra. Si dices creer en Dios y no crees en su palabra, lo más seguro es que estás creyendo en otro Dios. Te has hecho otro Dios, porque el Dios verdadero nos enseña que el pecado nos separa de Él. Dios te bendiga, amigo, hermano, familiar. Espero hayas visto los videos anteriores para que sigas la secuencia de esto. Si tienes algo en especial de algún tema a tratar, puedes decirlo y lo vemos, lo estudiamos y lo compartimos. Pero mi intención más grande es que creas el Evangelio, que te arrepientas, que le pidas perdón y empieces una vida en santidad para Él. Amén, hermano, amigo, familiar. Espero un día también darte estudio. El día que tú te arrepientas y le pidas perdón al Señor, que hayas creído su Evangelio, me gustaría saberlo para poder seguirte ayudando a crecer espiritualmente, a crecer, a edificarte en la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video si el Señor así lo permite. Amén.